En esta mañana vamos a hablar acerca de los últimos días. Usted sabe que la Biblia está llena de promesas acerca del regreso de Cristo y también acerca del fin del mundo. Y desde la eternidad, Dios ha estado en control de todo lo que sucede. Nunca ha habido una temporada en que a Dios se le salga del control lo que sucede en el mundo. Allá en medio de lo que usted sufre, en medio de las visitas al médico, en medio de los tratamientos que tiene que llevar, en medio de sus tristezas, cuando muere un ser querido, Dios siempre tiene en control. Y el Antiguo Testamento está lleno de profecías respecto a bendiciones futuras. Muchas de esas profecías se cumplieron en la persona de Cristo. Y un día, como hemos cantado, el Rey ya viene por mí. Y va a venir por usted y va a venir por mí, pero es necesario creer que Él va a cumplir su promesa. Mire lo que dice Hebreos 10, 36 al 38. Lo tenemos allá. Nada más, sígalo con la vista, por favor. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el versículo que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para bendición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe cuántos se rinden en el camino? Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos por vencidos? Renunciamos a las cosas de Dios. Nos atrae el espejismo del mundo y nos vamos tras el mundo. Pero mire, la escatología o los eventos de los últimos días del futuro es algo que está inmerso en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El pueblo de Israel llegó a tener una esperanza doble, que cuando Cristo volviera, el juicio y el castigo de los malos vendría en el tiempo establecido por Dios, de aquellos que se ensañan con los débiles, de aquellos corruptos que abusan del poder. Algún día Cristo vendrá y traerá juicio y castigo de los malvados, pero también traería con él la redención del pueblo de Dios. Y eso era algo seguro, eso era lo que ellos esperaban. Y aunque murieron y no alcanzaron a ver el cumplimiento de esa promesa, su corazón se fortalecía y tenía nuevas fuerzas cuando pensaba que algún día los malos serían destruidos y que los justos entrarían a disfrutar la presencia eterna y plena de Dios. Pero ¿qué era lo que esperaban los creyentes del Antiguo Testamento? Cuando usted lee la Biblia, ¿qué es lo que el pueblo de Dios estaba esperando? Y aquí vemos 7 aspectos de la espera de los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos esperaban, en primer lugar, el Redentor venidero. En segundo lugar, el establecimiento del reino de Dios. Esperaban el nuevo pacto. Ellos esperaban la restauración de Israel. En quinto lugar, el derramamiento del Espíritu Santo. También esperaban
el día del Señor. Y finalmente esperaban cielos nuevos y nueva tierra, donde ya lejos de los sufrimientos. Y si usted ha visto la historia, el pueblo judío ha sufrido demasiado. 400 años, más de 400 años esclavizados en Egipto, sufriendo, clamando, siendo víctimas de aquellos que se ensañaron con ellos. ¿Y qué decir de la Segunda Guerra Mundial? Cuando Hitler, allá en los hornos crematorios, los metía y los asesinaba sin que nadie aparentemente los defendiera. Ellos tenían que mantener la esperanza en las promesas de Dios. Y mire, en primer lugar, el Redentor venidero. Ellos esperaban un Redentor. Después de la caída allá en el jardín del Edén, Dios le da la promesa de un Redentor futuro. Y podemos decir que Génesis 3:15 es el primer evangelio o la primera buena noticia que le da a Adán y Eva en medio de su pecado. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti, le dice Adán y Eva, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y toda la historia de la Biblia viene a ser el desarrollo del contenido de esa promesa, de que de la simiente de la mujer vendría el Redentor, no solo del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Génesis 22:18 lo describe como la simiente de Abraham, que vendría a liberar al pueblo. Y el profeta Isaías en su capítulo 7, versículo 14, dice que llamará su nombre Emmanuel, que significa, y usted sabe lo que significa, Dios con nosotros. Ya no estaríamos solos, Él estaría con nosotros, nos daría nuevas fuerzas. En medio de la desesperación, Él estaría cerca, Dios mismo estaría cerca. No ángeles, sino la presencia misma de Dios. Y eso es lo que dice el profeta Isaías: llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y la Biblia es un todo. Podemos decir que está completa, porque ella nos aclara, nos advierte, nos deja por escrito aquello que Dios prometió y que a su tiempo Él cumplirá. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros también, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano dos cosas. Una, los sufrimientos de Cristo, que ahora el pueblo de Dios está llevando, y las glorias que vendrían tras ellos. Y mire, el Evangelio es claro, no nos promete cosas que no son reales. Ahora los predicadores de la prosperidad nos enseñan que todo va a estar bien, que va a haber paz, que si crees en Cristo no vas a tener necesidad, no te vas a enfermar, y esas cosas que no están en la Biblia. Anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Dios mismo, Emmanuel, descendió a su pueblo en la persona del Mesías y cumplió su promesa hecha en Génesis 3:15, porque Jesús
es nuestro Redentor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos redime. En segundo lugar, ellos esperaban el reino de Dios. Allá en Daniel, uno de los profetas que habla del reino de Dios, en el capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel vaticina no solamente un reino futuro, sino lo relaciona ese reino con el advenimiento del Redentor, descrito por él como el Hijo del Hombre. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento esperaba el establecimiento del reino glorioso del Mesías. Si el Redentor ha venido, también debe traer el reino. El profeta Daniel describe el reino de Dios como eterno e indestructible. Usted ha visto la historia: Babilonia, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, y así civilizaciones que han tenido poder en este mundo. Pero el reino de Dios no será jamás destruido. En tercer lugar, los creyentes del Antiguo Testamento esperaban el nuevo pacto. Y allá en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, nos dice de manera profética: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y mire, en la frase que sigue, describe mi condición, describe su condición, describe la condición humana que no puede permanecer fiel al Señor. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y el versículo 33 nos dice la promesa: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué bendición saber que a pesar de que el pueblo judío, por su idolatría y por su rebeldía, que es lo que abunda en nuestro corazón, ellos habían violado el pacto que Dios había hecho con ellos. Por eso el mensaje central de las profecías de Jeremías y de los demás profetas era de juicio y condenación. Sin embargo, también predice que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo. Hace unos días celebramos la Santa Cena. ¿Y se acuerdan cuando Cristo va a dar el pan y el vino? Él dice allá en Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este nuevo pacto fue realizado por Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora usted puede y yo puedo acercarme a Dios, puedo amarle, puedo clamar a Él y Él me escucha y me responde. En cuarto lugar, los creyentes del Antiguo Testamento esperaban
la restauración de Israel. Jeremías 23:3 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Cuántos exilios tuvo el pueblo de Dios en el pasado? Su desobediencia, su rebeldía, la idolatría que había en sus corazones, hicieron que fueran llevados al cautiverio, lejos de su nación. Después de la división del reino entre Israel y Judá, se fueron hundiendo progresivamente en la idolatría y la apostasía. Los profetas anunciaron que debido a su pecado, ambos reinos serían llevados a la cautividad por naciones hostiles y serían dispersados. Aún en la lectura que hicimos del apóstol Pedro, de la epístola del apóstol Pedro, dice a los que han sido dispersados, porque cuando vino la persecución, los cristianos de la iglesia naciente tuvieron que salir de Jerusalén e irse a diferentes lugares, huyendo de la masacre que los emperadores, movidos por los judíos, estaban haciendo con los primeros cristianos. Pero a pesar de esas predicciones sombrías, dolorosas, también hay profecías de liberación. Y mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 11. Dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queden Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. La futura restauración de Israel vendría a ser como un segundo éxodo, así como salieron de Egipto y fueron a la tierra prometida. De la misma manera, Dios recogerá a todos los judíos que han sido dispersados en diferentes partes del mundo y los llevará nuevamente a su tierra y serán una nación. Y si usted ve la historia, parte de esta profecía se ha cumplido. Los profetas anuncian una restauración que abarca solamente al pueblo que ha sido purificado y justificado. Su mensaje es para que el pueblo deje su pecado y se vuelva a Dios. Y cada día Dios le habla a usted, me habla a mí y me dice: deja tu pecado y vuélvete a mí. Vuélvete a mí, porque Él es el único que puede darle salvación, redención, alegría y paz y gozo a nuestra vida. En quinto lugar, los creyentes del Antiguo Testamento esperaban el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se le daba a las personas ungidas. Los sacerdotes ungían a los que habían sido llamados por Dios. Y dice la Escritura que el Espíritu descendió sobre Sansón, el Espíritu descendió sobre Saúl, el Espíritu descendió sobre Gedeón. Y así la Biblia habla de la presencia del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Pero el profeta Joel, allá en el capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y el versículo 29 dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mire, cuando usted lee el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hechos, allá en el capítulo 2, versículo 4, vemos cómo esa profecía hecha por Joel
por el profeta Joel, Dios la cumple. Cuando él, allá en medio de la algarabía en Jerusalén, cuando judíos de diferentes lugares habían llegado a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, que era la presencia simbólica prometida del Espíritu Santo. Capítulo 12, versículos 9 al 11. Dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y en el día del Señor, dice el versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y si Dios ha cumplido sus promesas, seguramente esta también la cumplirá. Estaba leyendo un artículo de un hermano donde él decía: es una vergüenza que nuestros políticos, en lugar de servir al pueblo, se dediquen a robar el dinero del pueblo. Y en su escrito había una indignación terrible, y él se sentía verdaderamente mal. Y seguramente usted, cuando se entera de esos robos multimillonarios que hacen los políticos, de repente dice: Señor, ¿dónde está tu justicia? Pero la Biblia es clara, especialmente allá en Malaquías, capítulo 4, versículos 1 y 2, donde dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y en medio de esa impotencia que a veces sentimos, ese coraje que nos carcome por dentro por tanta corrupción y tanta injusticia, la palabra de Dios nos dice: espérate, no ha llegado el momento vendrá y seguramente no tardará. Mire qué dice el versículo 2: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Mis queridos hermanos, el día del Señor viene como un día de juicio para los malvados, y por otro, viene como un día de salvación para los justos. Y usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo, porque Él nos ha amado, porque en medio de nuestra corrupción humana, en medio de nuestra naturaleza pecaminosa, Él nos ha mirado y nosotros hemos respondido a su llamado, nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestro corazón, y cada día Él dirige nuestra vida, nos corrige, nos enseña, nos muestra cómo debemos vivir esta vida. Y por eso el día del Señor vendrá, sin duda, como Él lo dice en su palabra. Y en séptimo y último lugar, los creyentes del Antiguo Testamento esperaban cielos nuevos y tierra nueva, porque al ver cómo el medio ambiente va siendo destruido por la ambición humana, Isaías 65:17 dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este mundo hermoso que usted ve, con tantas imágenes
de un amanecer, de un atardecer, de esos animales salvajes con esa soltura con que se desenvuelven en la selva. Todo eso hermoso que usted ve será recreado. La esperanza futura, la esperanza escatológica del Antiguo Testamento siempre tuvo que ver con la naturaleza, siempre tuvo que ver con la tierra. La idea bíblica de la redención siempre incluye la tierra. Y el apóstol Pablo dice que la misma creación gime a una esperando la redención. Porque allá donde el hombre nuevo, donde la mujer nueva va a ser puesta, tiene que ser una tierra nueva, cielos nuevos y nueva tierra. El pensamiento hebreo vio una unidad esencial entre el hombre y la naturaleza. Y así como lo hizo con Adán en Génesis. Y mire, ese retrato de Génesis nos muestra a un Dios que ama, que antes de poner al hombre y la mujer en el jardín del Edén, Él fue preparando día con día el hábitat donde ellos iban a vivir. Les dio la luz del sol y de la luna y de las estrellas. Les dio los árboles, les dio las frutas, les dio todo lo que ellos necesitaban y como corona de su creación puso al hombre en el jardín del Edén. De la misma manera, Dios provee al hombre nuevo, un lugar nuevo donde vivir. Mire qué dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y el apóstol Pedro, que le escribe a los que sufren persecución, no a los que están en oficinas, sino a los que están siendo perseguidos por su fe, en aquellos que a veces la esperanza parece que se muere, en aquellos que viendo lo difícil de la circunstancia, de repente pierden el rumbo y ya no quieren seguir los caminos de Dios. Y Él les habla a ellos y les escribe a ellos y les dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mis queridos hermanos, desde Génesis hubo una expectación hacia un Redentor venidero que aplastaría la cabeza de la serpiente y que nos libraría y llenaría de esperanza nuestro corazón y que nuestros días oscuros los llenaría de luz y que en medio de la desesperación de nuestra alma o de la circunstancia que vivimos, Él llenaría nuestro corazón con su presencia y nos daría fuerzas para seguir esperando en el cumplimiento de sus promesas. Y muchos creyentes como usted y como yo, anteriores a nosotros, a pesar de no haber visto el cumplimiento, los creyentes siguieron siendo fieles a Dios. Y el escritor de Hebreos lo dice, Hebreos 11:13. Mire lo que dice allí en Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y tal vez usted no lo vea, tal vez yo tampoco tenga esa gracia de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero si Él dijo que va a suceder, seguramente así será. Finalmente, Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12, es una palabra de ánimo. Es una palabra para aquellos que están perdiendo la esperanza y la fe en ese Dios que prometió que volvería. Porque pasa el tiempo y la corrupción se hace cada día más grande. Cada día que usted lee los periódicos
o ve la televisión, no hay un día que no haya un crimen en nuestra ciudad. Llenos de policías. Ayer llegaron más elementos para la ciudad y no pueden detener la ola de corrupción, de asesinatos, de inseguridad que la ciudad vive y en el mundo entero. Y a veces uno dice: Señor, ¿dónde está tu presencia? Y en medio de nuestras enfermedades, del desempleo, de la necesidad económica, perdemos esa esperanza que debe estar muy dentro de nuestro corazón. El escritor de Hebreos le dice a usted y me dice a mí, mire que dice Hebreos 6, 10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y el versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros, usted y yo, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y termina diciendo: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Saben por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Porque Dios le prometió que tendría muchedumbre de hijos, pero él se murió. ¿Y saben a cuántos de esos hijos conoció? Solamente a Isaac. Y aparentemente Dios falló en el cumplimiento de su promesa. Pero en el corazón de Abraham estaba la certeza de que si Dios lo dijo, así será. Aunque mis ojos no lo vean, aunque no vea el cumplimiento de las promesas que Él le hiciera a nuestros antepasados, si Él dijo que así va a ser, seguramente así será. Mis queridos hermanos, qué fácil es bajar los brazos, qué fácil es rendirnos, qué fácil es perder la esperanza, qué fácil es caer en la desesperación. Pero mire, este maravilloso libro nos ha sido dejado para acompañar la espera gloriosa de aquel que dijo que un día volverá. Y si Él dijo que volverá, seguramente lo hará por usted, lo hará por mí, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Así que sigamos adelante, sigamos con nuestro tratamiento contra la diabetes, sigamos con esa tristeza que a veces se hace grande, a veces se hace pequeña por aquellos que amamos y que ya no están con nosotros. Sigamos adelante confiando en que el que dijo que volvería, lo hará, y un día vendrá por usted y le llevará a ese reino glorioso que Él ha preparado para aquellos que son fieles, para aquellos que a pesar de ver en medio de la oscuridad la nada, ellos saben que detrás de la oscuridad viene esa luz que alumbra a todo hombre y que llena de esperanza nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude, porque a veces tenemos que ser honestos. A veces sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Él no mira lo que nos sucede. Pero en este libro y en las historias registradas en este libro, usted y yo sabemos que el Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza es un Dios que ama, un Dios fiel, un Dios que ha cumplido sus promesas y que seguramente cumplirá lo que Él ha dicho a favor nuestro. Que Dios les bendiga. Amén.